Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Conflicto. Hoy queremos analizar el conflicto no como algo que simplemente ocurre, sino como una dimensión estructural de la vida social. Es decir, no solo qué es, sino que revela sobre cómo está organizada una sociedad. Y en esa línea vamos a trabajar dos preguntas muy concretas pero profundas. Por un lado, porque el conflicto armado en Colombia puede entenderse como una expresión del conflicto social cotidiano, y por otro, cómo se ven esos conflictos en el día a día y qué herramientas tenemos para transformarlos. Porque hablar de conflicto no es solo teoría, también es hablar de historia, de nuestro país y de algo que vivimos todos los días. Si viste lo de Jóvenes en Paz, o sea, ¿es en serio que el Estado le va a dar plata a jóvenes que han estado en dinámicas de violencia? A mí eso me parece injusto. Pero no es tan simple. Justamente la idea es prevenir que sigan alimentándose de esos ciclos. Si no hay alternativas reales, ¿qué opciones tienen? Sí, pero es que hay un montón de gente que también la está pasando mal y no recibe nada. ¿Por qué priorizar a quienes han estado más cerca de la violencia? Porque allí es donde el riesgo es más alto. Es una apuesta de prevención. Sale más costoso social y económicamente no hacer nada. O sea, tú estás a favor de apoyar a los delincuentes. No estoy diciendo eso. Lo que creo es que hay que verlo de otra forma. Así de sencillo es tener un conflicto. Siempre habrá capas, poder, acceso a recursos, participación que tengamos que analizar. Y también miedo al cambio, dependencia y desigualdad en la toma de decisiones. ¿Hay formas de evitar el conflicto? ¿Hay que hacerlo? ¿El conflicto es negativo o positivo? Y no se firma la paz con amigos, se firma la paz con enemigos, se firma la paz con la gente que no nos cae bien, que piensa distinto, que opina distinto, que ha cometido cosas atroces. Y algo que me parece muy extraño y muy raro es que los procesos de paz a nivel mundial siempre han sido la presión de la sociedad civil para que los combatientes se sienten a la mesa, negocien y firmen. En Colombia es al revés. En Colombia son dos bandos que lograron ponerse de acuerdo, ambos han cometido atrocidades. ¿Qué es lo que hace que los bandos se sienten en la mesa y logren finalmente los acuerdos para construir un nuevo país, nuevas generaciones y a los muchachos que vienen, darles becas, posibilidades de que estudien, de que salgan, hagan maestrías, doctorados, de que no se endeuden, que no terminen una profesión y terminen finalmente endeudados para empezar a pagar préstamos educativos, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que es la presión de la sociedad civil la que permite eso. En Colombia es todo lo contrario. Los bandos se pusieron de acuerdo, ellos dos ya firmaron, llevan 4 años, finalmente se pusieron de acuerdo, se dieron la mano y somos nosotros los que no queremos la paz. Entonces, si algo me indigna es cómo hago para transmitirle a los colombianos la importancia de esto y decirles, si ellos logran allá eso y nosotros no apoyamos el acuerdo, ¿qué significa? Que el problema no es la guerrilla. Y el problema no son los paramilitares, el problema somos nosotros. Si partimos de ahí, el conflicto no aparece porque sí, aparece porque hay intereses en tensión, y eso en sociedades desiguales es constante. Sí, desde la teoría del conflicto, especialmente Marx, esas tensiones no son accidentales, son estructurales. La sociedad está atravesada por relaciones de poder y distribución desigual de recursos. Y eso implica que el orden social muchas veces no es neutral, sino el resultado de que ciertos grupos logran imponer su visión o sus intereses. Exacto, y Dahrendorf complementa eso diciendo que en cualquier organización hay una distribución desigual de autoridad, es decir, hay posiciones que concentran poder, y eso genera conflictos incluso cuando no se expresan abiertamente. Entonces, el conflicto no es una falla del sistema. Es una consecuencia de cómo está organizado. Por eso, más que verlo como bueno o malo, hay que entenderlo como inevitable y analizar sus formas. ¿Podemos imaginar una sociedad sin conflicto? Esto implicaría imaginar una sociedad donde no existen diferencias significativas entre las personas o donde esas diferencias no se pueden expresar. Y ahí ya hay un problema, porque las sociedades están estructuradas justamente sobre desigualdades, roles distintos y posiciones diferenciadas. Entonces, imaginar sociedades distintas es poco realista, ¿no? Ni necesariamente deseable, porque muchas veces la ausencia de conflicto visible es en realidad ausencia de voz, grupos que no pueden cuestionar ni disputar. Claro, y ahí el conflicto deja de ser algo negativo y empieza a verse como una condición necesaria para que existan procesos de cambio y de disputa legítimos.
Exacto. Las sociedades están organizadas en torno a relaciones de producción que distribuyen de manera desigual los recursos, y eso genera intereses contrapuestos entre grupos. O sea que el conflicto no surge porque las personas no se entienden, sino porque tienen posiciones distintas en la estructura social. Sí, hay una distribución desigual de la autoridad en todas las organizaciones. Siempre hay quienes mandan y quienes obedecen, y eso genera conflictos e intereses. Eso también rompe con la idea de que si no vemos conflicto, hay armonía. Puede que lo que haya es subordinación o control. Total. Y es ahí donde el funcionalismo, como el de Pearson, tiene límites, porque explica muy bien cómo se mantiene el orden social a través de normas y roles, pero tiende a asumir que ese orden es compartido o legítimo para todos. Y no siempre lo es. Muchas veces ese orden está construido para beneficiar a ciertos grupos más que a otros. Sí. Por eso varios autores plantean que no hay que pensar en el conflicto o consenso como puestos excluyentes, sino como dimensiones que coexisten y hay momentos de estabilidad pero también tensiones permanentes. Y cuando estas tensiones no se pueden expresar, lo que tenemos no es paz, sino silenciamiento. Y eso puede ser hasta más problemático, porque el conflicto no desaparece, se acumula, y cuando finalmente emerge, lo hace con mayor intensidad. Mira que también me parece interesante lo que plantea Collins, porque baja el conflicto de lo macro a lo cotidiano. Es decir, no solo está en grandes estructuras, sino en interacciones diarias. Y además introduce el componente emocional, percepciones de injusticia, reconocimiento, frustración. El conflicto no es solo racional, también es vívido, las emociones, lo que sentimos. Contigo no se puede hablar porque siempre es la misma actitud de mierda. ¿Conmigo? Marica, tú eres la que pides honestidad. Si soy honesto y te emputas. Sí, yo te estoy pidiendo que seas honesto, pero no que seas cruel. Marica, ¿sabes qué? Yo le debí haber hecho caso a mis amigas. O sea, estar con un patán como tú. Entonces hazles caso y te abres. ¿Qué putas haces acá si soy tan malo? No, yo genuinamente no sé, ¿sabes? No sé por qué estoy acá y no sé por qué me tengo que aguantar esto. No, yo tampoco, pero menos mal eres tú la única que aguanta, ¿no? No soy yo el que te deja botada la conversa cuando hay problemas. O el que hace un show el hijo de puta cada vez que se emborracha, ¿o sí? ¿Tú por qué me echas en cara todas estas Ay, no te hagas, Cata. Eso fue hace rato. Nosotros hemos hablado de esto, lo hemos discutido, te he pedido perdón 1000 veces. He cambiado, he ajustado cosas. Y tú no has hecho nada. Nada. No has hecho una mierda. Nada. Yo he estado en función tuya. O sea, por la culpa que he sentido, he vivido ahora en función tuya, de tus planes, de tus sueños, de tus amigos, de tu familia, de absolutamente todo. Y yo no sé en dónde quedo. ¿Yo acaso estoy pintada en la pared o qué? Pues obvio no, weón. No, pues es que pareciera. Ay, siempre es la misma mierda contigo, ¿no? Estoy mamada. Estoy mamada de la misma mierda. Sí, yo también. Yo también estoy mamado. Mamá pelea por la misma mierda siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ah? No, pues no sé, tú dime, ¿no estás tan mamada? Mira, yo antes me odiaba por todo lo que te había hecho, pero ahorita te odio es a ti, porque cualquier cosa que hagas nunca me vas a perdonar. Sí, eso, No, Cata. no me toques. Me sabe esa mierda. Cata, no te pongas así. No solo vas a dejar tirada la conversación otra vez. Entonces, más que preguntarnos si es posible una sociedad sin conflicto, yo creo que la pregunta sería qué tipo de conflictos existen y cómo se tramitan. Sí, total, porque el problema no es la existencia del conflicto, sino la ausencia de mecanismos legítimos, incluyentes y no violentos para gestionarlo. Y bueno, desde ahí podemos entrar a una pregunta clave. ¿Por qué el conflicto armado en Colombia puede entenderse como una expresión del conflicto social? Yo crecí en un río del Pacífico donde había una alta presencia de guerrilleros, así que siempre los vi a ellos como los buenos, los protectores. Recuerdo que cuando sonaba esta canción... Y aquí termina el corrido del guerrillero y del paraco. Todos los niños queríamos ser el guerrillero, nadie quería ser el paraco. Pero más tarde mi percepción cambió cuando estos reclutaron a 2 de mis tíos quienes nunca más volvieron y luego los empecé a odiar cuando me pegaron 2 tiros. Por otro lado, algo que se guardó en mi mente fue esta propaganda del ejército. Los héroes en Colombia sí existen. Ejército Nacional. Así que eran héroes, pero también eran los mismos que usaban a mi comunidad como escudo humano. Y gracias a que ellos llegaban teníamos que desplazarnos constantemente de nuestra vereda. Y también fue gracias a ellos que la guerrilla me pegó los 2 balazos. Al final no eran tan héroes, o al menos para mí. Por último estaban los paramilitares.
Nunca tuve una relación con ellos, los conocía por lo que me habían contado, pero siempre me los describían como los tipos malos, sanguinarios que acababan con todo a su paso. Bueno, tampoco era una descripción demasiado alejada de la realidad, pero a pesar de lo que hicieron estos grupos, ninguno fue tan ruin y devastador para Colombia como lo ha sido el conflicto en sí. Y mientras usted y yo sigamos viendo nuestra historia bélica como una película de Hollywood en la que hay buenos, malos, héroes y villanos, el ciclo se seguirá repitiendo. La guerra no se debe romantizar, se debe trabajar para no repetirla, porque mientras sigamos glorificando a los asesinos, la gente seguirá asesinando por gloria. Yo diría que porque recoge, de una forma muy extrema, muchas de las tensiones estructurales de la sociedad colombiana. No es un fenómeno aislado ni exclusivamente militar, sino la manifestación de conflictos históricos no resueltos. Sí, conflictos como la concentración de la tierra, que viene desde hace décadas o incluso siglos. También la exclusión política de ciertos sectores que durante mucho tiempo no tuvieron canales de participación. Y ahí es donde la teoría del conflicto ayuda a entender que esas no son fallas puntuales sino estructurales, que generan desigualdad de manera sistemática. Es decir, no es que el conflicto armado aparezca de la nada, sino que emerge de esas condiciones. Además, si lo pensamos con Dahrendorf, podríamos decir que hay una disputa por la autoridad, quién decide sobre el territorio, quién tiene legitimidad y quién ejerce poder. Exactamente, y cuando esa autoridad es percibida como ilegítima o excluyente, los grupos subordinados tienen incentivos para desafiarla, y eso puede tomar muchas formas, y en el caso colombiano tomó, entre muchas otras, pues la vía armada. Y fíjate que también es clave algo que mencionábamos antes, los canales institucionales. Cuando no existen o no son efectivos, el conflicto no desaparece, se transforma. Sí, desde esa perspectiva el conflicto armado puede entenderse como el resultado de la incapacidad del sistema político y social para tramitar esas tensiones de forma pacífica y equitativa. Hay una disputa por recursos, tierra, riqueza, pero también con Collins porque no todo es estructural en abstracto. Hay interacciones concretas, actores, decisiones y pues mira que también emociones. Total, Collins diría que el conflicto también se reproduce en relaciones cotidianas y en dinámicas locales, en cómo distintos actores intentan controlar recursos y significados. De esa manera, el conflicto armado no es solo una guerra, sino una red compleja de conflictos sociales, políticos y económicos. Y por lo mismo, las soluciones no pueden ser únicamente militares. Si las causas estructurales como la desigualdad, la exclusión, la concentración de tierras y de poder no se transforman, el conflicto puede cambiar de forma, pero no desaparecer. En otras palabras, el conflicto armado es una expresión externa de algo que está presente en toda sociedad, pero que en Colombia alcanzó niveles de violencia mucho más altos. Y entender eso es fundamental, es muy clave para no simplificarlo, para pensar en soluciones que realmente aborden el problema de fondo. Y eso nos lleva a la otra pregunta. ¿Cuáles son los principales conflictos de nuestra comunidad y cómo podemos ayudar a transformarlos desde la gerencia social? En lo local vemos muchos de esos patrones, conflictos por acceso a recursos, por representación, por oportunidades, por ejemplo, problemas de inseguridad, desigualdad en servicios o decisiones concentradas en pocos actores. También conflictos de convivencia, pero que muchas veces tienen detrás condiciones estructurales, como precariedad, la falta de oportunidades y la exclusión. Y ahí es donde la gerencia social propone algo clave, no ver el conflicto solo como un problema, sino como un punto de partida para la intervención. O sea, no se trata de eliminar el conflicto, sino de transformarlo, y eso implica varias cosas. Primero, reconocer que hay intereses distintos y que no todos tienen el mismo poder. Segundo, generar espacios de participación real, no solo consulta simbólica, sino una real incidencia efectiva. Tercero, promover procesos de mediación y diálogo donde se pueda tramitar esas tensiones sin que se escalen. Y bueno, también diseñar soluciones colectivas como los proyectos sociales, políticas locales, iniciativas comunitarias, precisamente que respondan a las necesidades reales, tanto individuales como las colectivas o territoriales. En el fondo, la gerencia social busca convertir el conflicto en una oportunidad de cambio, pero sin desconocer las desigualdades que lo atraviesan. Hoy vimos que el conflicto no es simplemente algo negativo, sino una expresión de cómo están organizadas nuestras sociedades.
y que en el caso colombiano el conflicto armado no puede entenderse sin mirar esos conflictos sociales de fondo. Pero también que, en lo cotidiano, tenemos herramientas para transformar los conflictos sin negarlos. Porque no se trata de vivir sin conflicto, sino de construir formas más justas de enfrentarlo. Nos despedimos. Esto fue Voces en Conflicto. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.